Bueno, estamos con el doctor José Francisco Parodi, médico geriatra. Vamos a conversar acerca de los cambios, de cómo ha cambiado la esperanza de vida, las expectativas de vida de las personas. Ahora ya la gente vive más y vive en términos muy productivos. Antes, a los 70 años, una persona se veía mayor de lo que se ve ahora a los 70 años, y eso tiene una razón y una explicación que nos la va a dar el doctor Parodi, a quien le damos la bienvenida. Tocayo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Pepe Pancho? ¿Cómo te va, Pepe? Muchas gracias por la invitación. A ti por venir. ¿Cómo ha cambiado la esperanza de vida en los últimos años? La esperanza de vida está aumentando, ¿no? Aumenta en Latinoamérica, aumenta en el Perú, aumenta generalmente en todo el mundo, va aumentando, la gente está viviendo más, ¿no? Y mejor. Muchas veces. Sí y no. Lo que pasa es que el envejecimiento poblacional trae muchos retos, ¿no? Correcto, y tiene muchas aristas también. Y lo que no va de la mano es el aumento de la esperanza de vida de la gente con la adecuación de la sociedad para responder a este nuevo ciudadano. Claro. Llámese tanto en los servicios sociales, los servicios de salud, en fin, hasta para cruzar la calle, ¿no? Entonces eso es uno de los retos principales en Latinoamérica y en nuestro país, claro, ¿no? Está pasando en las sociedades que todavía la gente no está acostumbrada y no ve, digamos, como cuestión común del día a día que gente de mayor edad se desplace como cualquier otra persona de menor edad. Claro, sí, eso pasa un poco por la imagen negativa que hay del envejecimiento, ¿no? En fin, uno cuando hubo hasta los letreros de la calle, ¿no? El letrero de la calle, y uno dice, pues, y quiere decir adulto mayor es una persona encorvada con bastón. Con bastoncito. Sí. Y entonces esa imagen no ayuda porque te hace negarte a llegar así, pues lógico, nadie quiere depender de nadie. Entonces, como tú te niegas a envejecer, al final lo que no te piensas a ti mismo y entonces no te preparas, ¿no? Pero indudablemente el liderazgo de los adultos mayores en muchas cosas de la sociedad se ve, ¿no? En la política, en las empresas, en todo, ¿no? Es cierto. Y la esperanza de vida, sí, efectivamente, la gente está viviendo más, pues, ¿no? ¿Y quiénes viven más, los hombres o las mujeres? Las mujeres viven más, sí, ¿no? Un poquito más en el Perú y en Latinoamérica también. Sí, pues yo también quisiera morirme antes que mi mujer, porque la verdad que no voy a soportar tanto tiempo, creo. En mi casa y con mi mujer todo el día. Hay muchos estudios sobre eso, ¿no? Hay muchos estudios sobre por qué, y la verdad es que es una mezcla de factores y solo el tiempo nos va a dar la respuesta. En fin, los roles del hombre y la mujer no eran iguales hace 80 años y hace 60 años. Sí, es cierto. Independientemente de los trabajos y las cargas, ¿no? Así que eso probablemente va a tender a igualarse, ¿no? ¿Qué consideras tú que ha sido, digamos, o cuáles han sido los principales elementos para contribuir a este incremento en los años de vida de las personas? Mira, eso se puede abordar de varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista demográfico en sí, en cuanto a la demografía, el aumento de la esperanza de vida está determinado porque hay menos nacimientos, las mujeres se embarazan menos, la disminución de la tasa de natalidad y de fecundidad, disminuye la tasa de mortalidad y también está determinado por las migraciones. Entonces, es decir, lo que pasa en las zonas rurales. En las zonas rurales, por ejemplo, o en las zonas muy pobres a veces, envejece la población sin hacerse rica. Porque los jóvenes migran del pueblo y se quedan los adultos mayores. Entonces, al sacar el promedio de las edades de la población, tú ves que la edad está más mayor. Correcto. Y no es necesariamente porque las condiciones de vida mejoraron, sino porque la gente se fue y se quedaron los adultos mayores. Entonces, igualar siempre aumento de la esperanza de vida con mejoría de las condiciones de vida no es necesariamente correcto, ¿no? De hecho, hay muchos mitos. Se piensa que en América Latina hay menos adultos mayores que en países desarrollados, y no es así. Hay más adultos mayores en América Latina. Entonces, en fin, demográficamente hablando, eso es así. Poblacionalmente hablando, ¿qué criterios son los que se cumplen para hablar de poblaciones viejas? ¿La edad? Bueno, sí. Poblacionalmente hablando, sí. Cuando se usa la edad, ¿no? Definitivamente. Básicamente la edad. Se usa una cosa que se llama índice de envejecimiento, que es la relación entre los menores de 14 o 15 años y mayores de 60 años. Correcto. La población más envejecida, quizá en América Latina, sea Cuba. Y después viene más o menos Puerto Rico, Uruguay, Chile, si está más cerca. Nosotros ya tenemos, para ponerlo en cifras, más personas mayores de 80 años que menores de 5.
¿Tú consideras que las definiciones por edad, de tercera edad, deberían cambiarse a raíz de este mejoramiento o este incremento en los años de vida? Tú sabes que el término tercera edad es un término más social. Desde el punto de vista de salud nosotros no lo usamos, ¿no? Y hacer un punto de corte por edad es complicado. Porque siempre se decía 60 años o 65, pero en realidad hay gente de 60 y 65 que podría bien jugar su partido de fútbol, bien trabajar, manejar empresas, en fin, una serie de cosas o sea, ojo, el poner el término adulto mayor, ¿de acuerdo? Mayor de 60 años nos da también una oportunidad de hacer una prevención cuando tu vulnerabilidad cambia, ¿no? Correcto. Ahora, no significa que tú soplas la vela a los 59 y ya a los 60, 61, ¿no? Porque eso es hablando poblacionalmente, claro, ¿no? Entonces tú a los 60 años, en fin, ya necesitas, por ponerlo así, una rutina de salud, una rutina social diferente, ¿no? Que no te invalida ni te incapacita para nada, ¿no? De hecho, por ejemplo, el término de la geriatría, ¿no? O sea, Paul McCartney y los Rolling Stones se pueden dar el lujo de viajar con su geriatra, por ejemplo. Claro. Ellos no viajan sin su geriatra. Hace tiempo, ¿no? Y lo tienen. Sí, sí, claro, tienen su geriatra privado, con el que, bueno, aquí no le gustaría, se también quisiera se ser la habían pasado muy bien. De ellos, ¿no? Sí, en claro, todo sentido, debe ser, pasarla muy bien. Ellos se pueden dar el lujo de viajar con un geriatra porque, en fin, claro, los contratan, ¿no? Recursos, pero acá, allá, no... Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. No, en el Perú tampoco todavía hay el número de geriatras suficientes como para atender a toda la población adulta mayor. O sea, lo que se necesita más es más medicina geriátrica, es decir, que todos los médicos conozcan. Has tocado algo que ya lo tocaste al inicio de la entrevista, es que a pesar de que los años de vida se han incrementado, las ciudades y los sistemas no están preparados para sostener o para, digamos, manejar este incremento, ¿no es cierto? Hay ciudades que no son muy amigables, Lima yo creo que puntualiza muy bien todo esto. Y esto también pasa con los médicos, ¿no? ¿Cuántos médicos que terminan se forman como geriatras? ¿Qué porcentaje habrá? ¿Son muchos los que postulan una residencia de geriatría? Mira, cada vez hay más, y depende también de la facultad de medicina. Lo que pasa es que la geriatría y los conceptos de envejecimiento deben enseñarse a lo largo de toda la carrera, o sea, es lo que se llama el long life learning. Tú tienes que estudiar y aprender toda tu vida, ¿no? Entonces, tú para aprender y estudiar geriatría, pues es mucho mejor que hayas tenido en pregrado enseñanza de conceptos de geriatría, de medicina y envejecimiento. Lo que pasa es que hay muchas facultades en nuestro país, la mayoría, que todavía no tienen un curso de geriatría. Pueden tener algunos conceptos, pero no es lo mismo que el cardiólogo, que el gastroenterólogo te enseñe determinadas patologías en el... Claro. O sea, no es lo mismo el infarto en el adulto mayor que el adulto mayor con infarto. Exacto. Por ponerlo en alguna frase más fácil, ¿no? Entonces, a raíz de la enseñanza de geriatría en pregrado, en la universidad, es que se está estudiando mucha más geriatría en posgrado. Pero eso implica hacer cambios clínicos, ¿no? Y para regresar al tema, que me preguntaste del cambio, lo que pasa es que cuando aumenta tu edad, lo que aumenta es tu heterogeneidad. Es decir, un adulto mayor es mucho más diferente a otro adulto mayor que un neonato a otro neonato. Correcto. Entonces, por lo tanto, necesitas escenarios diferentes de manejo de varias cosas. Es decir, por ejemplo, tú no puedes atender en cuanto a salud, no puede ser solamente el hospital de agudos y tu consulta externa. Tienes que tener niveles de atención, se llama técnicamente, o sea, condicionamientos, lugares de atención de diferente complejidad para determinado tipo de personas, recuperar función, alta precoz... La estructura de los servicios de salud... La estructura del servicio de salud tiene que cambiar y volverse eficiente, es decir, el que más necesita invertirle más tiempo con el recurso humano más capacitado y hacer un chequeo de salud lo mejor posible, ¿no? ¿Cuál consideras que es el mejor momento para tener un envejecimiento óptimo? El mejor momento para tener un envejecimiento óptimo, toda la vida. Ahora, hablando de lo que se llama enfoque de curso de vida, hay lo que se llama los periodos críticos y los periodos sensibles, ¿no? Es decir, tú tienes un periodo sensible, específico, periodos críticos que son determinantes en un envejecimiento. Por ejemplo, la vida intraútero también te puede condicionar, por ejemplo, tener riesgo de obesidad o diabetes o síndrome metabólico, ¿no? Correcto. Y conducta durante toda tu vida, en fin, emborracharte y manejar es una de las mejores maneras de no envejecer. De no llegar a viejo. Sí, entonces son conductas de toda la vida, Tienes ¿no? toda la razón. Sí, las enfermedades son reflejo de las malas condiciones de las personas, ¿no? Sí, ahí hay una cosa que se olvida, por ejemplo, en el tema de esperanza de vida,
por ejemplo, con las zonas rurales, ¿no? Muchas veces se dice que en la zona rural, oye, mira, la gente vive mucho, y no es cierto, en la zona rural se vive menos en promedio que en la zona urbana. Sí. Lo que pasa es que hay casos anecdóticos de gente que vive mucho, ¿no? Si llega a los 60 puede vivir mucho tiempo. Correcto. Son a veces por la falta de llegada de las facilidades de vida, depuraciones genéticas. Es gente que tuvo 10 hijos, que al final se quedaron 2, y esos 2 robustos se juntaron con otros 2. Entonces dicen, no, porque es la comida natural que se come ahí, que es muy sano. Y eso no necesariamente es cierto a nivel poblacional, porque uno de los factores que más determina aumento de esperanza de vida en promedio es educación, agua, luz, acceso a lo que se llama prevención primordial. Bueno, tocayo, te agradezco muchísimo. Muy ilustrativo como siempre. Gracias por estar con nosotros, espero que se repita. Para ustedes un mensaje interesante.